Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una introducción al tema de trigonometría. La trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Usaremos letras minúsculas para los lados, A, B y C. Letras mayúsculas para los vértices, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Y letras griegas para los ángulos, la letra alfa, la letra beta y la letra gamma. Trigonometría proviene de los términos griegos trigono, que significa triángulo, y metron, que significa medida. La historia de la trigonometría comienza hace más de 3000 años, con los egipcios y babilonios. Estas civilizaciones ya usaban los ángulos de los triángulos para realizar medidas en la agricultura y también para la construcción de pirámides. Actualmente se usa para la medición de la altura de los edificios y la distancia entre cuerpos celestes y también para el estudio de los fenómenos de onda. Los ángulos se pueden medir en radianes, en grados sexagesimales o en grados centesimales. De estas unidades, la magnitud usada en el sistema internacional son los radianes. En este vídeo solo usaremos radianes y grados sexagesimales, que los llamaremos simplemente grados. Primero de todo vamos a ver qué es un radián y cómo pasar de radianes a grados. Un radián es la medida del ángulo que corresponde a un arco igual al radio. Un radián es aproximadamente 57,269 grados. En media circunferencia hay 3 radianes y un poquito más. Para ser más exactos, en media circunferencia hay pi radianes. Por lo tanto, 180 grados, que son los grados que hay en media circunferencia, son pi radianes. O lo que es lo mismo, en una circunferencia completa, que son 360 grados, hay 2 pi radianes. Y esta de aquí es la equivalencia que nos debemos aprender. Vamos a ver cómo pasar de radianes a grados. Lo haremos con factores de conversión. 5 pi cuartos radianes lo multiplicaremos por una fracción donde aparezca la equivalencia de 360 grados, son 2 pi radianes. Si queremos pasar de radianes a grados, los radianes los colocaremos en el denominador y los grados en el numerador. Y de este modo los radianes se tacharán y nos quedará únicamente grados. 2 pi radianes y 360 grados arriba. Multiplicamos 5 pi por 360 dividido entre 4 por 2 pi, y estos son grados, eliminamos los pi y usamos la calculadora para hacer esta operación, que nos da 225 grados. Repetimos la misma operación con el apartado de abajo. Pi tercios radianes. Aplicamos el factor de conversión, radianes en el denominador y grados en el numerador. Sabemos que 360 grados son 2 pi radianes. Eliminamos los radianes y multiplicamos. Pi por 360 dividido entre 3 por 2 pi. Y estos son grados. Eliminamos el número pi y hacemos la operación con la calculadora. Y nos da 60 grados. Vamos a hacer lo mismo para pasar de grados a radianes. 70 grados lo multiplico por el factor de conversión. En este caso los grados van en el denominador y los radianes en el numerador. 2 pi radianes son 360 grados. 70 por 2 pi radianes entre
360. Los grados se eliminan. Ponemos esta operación en la calculadora y nos da 7 dividido entre 18 pi radianes. El número pi lo dejamos. Hacemos lo mismo con el siguiente apartado. 165 grados, lo multiplicamos por el factor de conversión, 360 grados en el denominador y 2 pi radianes en el numerador. Eliminamos los grados y multiplicamos 165 por 2 pi radianes entre 360. Y con la calculadora obtenemos que es 11 entre 12 pi radianes. Los grados que tienen decimales se pueden medir también en grados, minutos y segundos. Los minutos y los segundos son unidades más pequeñas que los grados y la equivalencia es: un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Los grados se representan con una pequeña redonda, los minutos con una coma y los segundos con 2 comas. Vamos a ver cómo pasar de grados a grados, minutos y segundos y viceversa mediante factores de conversión. En este caso tenemos que pasar 38,27 grados a grados, minutos y segundos. De momento sabemos que hay 38 grados. Los 0,27 grados restantes los pasaremos a minutos. Para ello usaremos la primera equivalencia. Un grado en el denominador y 60 minutos en el numerador. Y obtenemos 16,2 minutos. Los grados se van. De aquí obtenemos 16 minutos. Los 0,2 minutos restantes los tenemos que pasar a segundos. 0,2 minutos lo multiplicamos por el factor de conversión. Un minuto son 60 segundos. Eliminamos los minutos y hacemos la multiplicación con la calculadora, que nos da 12 segundos. Por lo tanto, 38,27 grados son 38 grados, 16 minutos y 12 segundos. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a pasar 57 grados, 27 minutos y 5 segundos a grados. También lo haremos con factores de conversión. Primero pasaremos los 5 segundos a minutos. 60 segundos son un minuto. Eliminamos los segundos y realizamos la operación con la calculadora, que nos da 0,083 minutos. Ahora sumaremos este resultado a los minutos que ya tenemos, que son 27. 27 minutos más 0,083 minutos son 27,083 minutos. Esta cantidad la pasaremos a grados. 27,083 minutos multiplicamos por el factor de conversión, 60 minutos en el denominador, 1 grado en el numerador, y obtenemos 0,451 grados. Este resultado lo sumamos a los grados que ya teníamos, que son 57, y obtenemos el resultado final. Es decir, 57,451
grados. Imaginemos ahora que tenemos dos triángulos rectángulos semejantes, es decir, son rectángulos porque uno de los ángulos es recto y son semejantes porque, aunque las medidas sean diferentes, tienen los mismos ángulos. Este ángulo de aquí, alfa, es el mismo que este de aquí y los otros dos ángulos también son iguales. El lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa y los otros dos lados se denominan catetos. Aquel cateto que está al otro lado del ángulo, es decir, que no toca el ángulo, se le llama cateto opuesto. Y el cateto que toca el ángulo, cateto contiguo o cateto adyacente. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. La hipotenusa del primer triángulo será la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado cada uno de ellos. Y de aquí obtenemos 10,3. Hacemos lo mismo con el otro triángulo y obtenemos que la hipotenusa mide 15,44. Ahora vamos a completar esta tabla. En cada uno de los triángulos vamos a dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, el cateto contiguo entre la hipotenusa y el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Si dividimos en el primer triángulo cateto opuesto, que es 5, entre la hipotenusa, que es 10,3, obtenemos 0,49. En el triángulo 2, si dividimos el cateto opuesto, que sería 7,5, entre la hipotenusa, 15,44, también obtenemos 0,49. Si ahora dividimos cateto contiguo entre hipotenusa en el primer triángulo, obtenemos 9 entre 10,3, que nos da 0,87. Hacemos lo mismo en el segundo triángulo, cateto contiguo, que sería 13,5 entre hipotenusa, que es 15,44. También nos da 0,87. Y para acabar, dividimos cateto opuesto entre cateto contiguo de cada uno de los triángulos. Cateto opuesto en el primer triángulo, 5 entre cateto contiguo, que es 9, que nos da 0,56. Lo mismo que en el segundo triángulo, cateto opuesto, que es 7,5 entre 13,5. Y obtenemos el mismo valor. Esto significa que aunque variemos la longitud de los lados, si los ángulos se mantienen, estas proporciones se mantienen. Estas proporciones tienen un nombre. Llamaremos seno de alfa a la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno de alfa a la relación entre el cateto contiguo y la hipotenusa. Y tangente de alfa al cateto opuesto entre el cateto contiguo. A estas tres proporciones se les llama razones trigonométricas. De aquí podemos destacar que si dividimos el seno de alfa entre el coseno de alfa y aplicamos la definición de cada uno de ellos, seno como cateto opuesto entre hipotenusa y coseno como cateto contiguo entre hipotenusa, la hipotenusa se puede eliminar. ¿Y de aquí obtenemos cateto opuesto entre cateto contiguo? Que justamente es la definición de tangente. Es decir, que la tangente de alfa, aparte de ser cateto opuesto entre cateto contiguo, también es seno de alfa entre coseno de alfa. Si queremos calcular las razones trigonométricas de un ángulo dado,
por ejemplo 20 grados, lo haremos con la calculadora. Debemos asegurarnos que arriba de la pantalla de la calculadora aparece la letra D, de degrees. Si aparece el símbolo R o el símbolo G, significará que la tenemos en radianes o en grados centesimales. Para cambiarlo, deberemos ir a Shift Config, buscar unidad angular y seleccionar la opción de grados sexagesimal. Si queremos calcular el seno de 20, simplemente pondremos en la calculadora la tecla sen, marcaremos 20 grados y pondremos el igual. En este caso, 0,34. Si queremos calcular el coseno de 20, marcaremos la tecla cos, el número 20, el igual y obtendremos 0,94. Y lo mismo con la tangente. Tangente de 20, marcaremos la tecla tan, un 20 y pondremos el igual, que sería 0,36. Las razones trigonométricas no tienen unidades, porque estamos dividiendo una longitud entre otra longitud y se anulan las unidades. En el caso que nos den las razones trigonométricas y queramos calcular el ángulo, usaremos la opción de arcoseno si nos dan el seno, arcocoseno si nos dan el coseno y arcotangente si nos dan la tangente. Estas opciones están en la calculadora, arriba de las teclas seno, coseno y tangente. Es decir, deberemos apretar Shift y las teclas de seno, coseno o tangente. Si tenemos que el seno de alfa es 0,34, alfa, es decir, el ángulo, será arcoseno de 0,34. Fijaros en la notación matemática y pongo en la calculadora arcoseno de 0,34 es 19,88 grados. Marco la tecla Shift más seno. Con esto estoy marcando el arcoseno y marco 0,34 e igual. Lo mismo con el siguiente apartado. Coseno de alfa es igual a 0,15. Alfa será el arco coseno de 0,15 y lo calculo con la calculadora. Me da 81,37 grados. Hago lo mismo con la tangente. Alfa será arco tangente de 1,5, 56,31 grados. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo aplicar esta teoría a los problemas.